Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lino Valdés, soy de Ciudad de Morelia, Michoacán, México, y estoy casado con Pilar Gil Montoya. Tenemos dos hijos, Samuel y Raquel, 18 años y 16 respectivamente. Inicié mi formación ministerial o preparación eh, en el Instituto Mexicano de Misiones Mundiales en Morelia, Michoacán, una institución dentro de una iglesia local. Mi llamado inició en el segundo año de convertido y increíblemente fue a través de un sueño. Yo me veía caminando en un campo con mi pastor y con el equipo pastoral y teníamos la orden, o recuerdan aquel sueño, íbamos para cosechar maíz. Recuerdo que yo iba en la fila, era el último de atrás, y en el sueño mi pastor en medio de la montaña, en aquel campo, me dice, Lino, este es tu campo, tú vas a cosechar aquí. Y recuerdo que en aquel momento yo le dije, o sea, no sabía qué contestarle. Yo miré a mi entorno y lo único que veía eran espinos y eran matorrales. Pero recuerdo que en mi interior dije, bueno, si mi pastor lo dice, yo voy a obedecer. Así que di un paso al lado del camino y empecé a dar un paso, otro paso, y a medida que fui dando pasos, empecé a ver los campos llenos de maíz con sus mazorcas cayéndose casi. De esa manera, recuerdo en el sueño empecé a, a cosechar el maíz y empecé a hacer un montón y después otro montón y después otro montón. Y recuerdo que ese sueño para mí significó muchísimo porque eh, pasados los meses mi pastor me pidió que si podíamos ir a atender, a abrir una obra, un punto de misión a una comunidad. Y me dijo así textualmente, Lino, ya hablé con los chicos que llevan más tiempo en el Señor, que son líderes de jóvenes, que son directores de eso y de aquello, pero su respuesta ha sido como, yo no he sido entrenado para ir a los pueblos. Y entonces en ese momento vino a mí el sueño y entonces ni pregunté a qué distancia estaba de la ciudad, ni cómo era el pueblo, ni nada. Así que yo le dije, sí, yo voy, porque recordé el sueño que había tenido meses atrás. Así fue como se convirtió en mi primer campo misional. Y bueno, fue un tiempo, fue un lugar donde aprendí muchísimo, pero siempre desde mi iglesia local, o sea, yo seguí siendo parte de mi iglesia local. Así que eh, cuando termino el instituto en el año 95, ya de cara a lo que era en sí el campo misionero transcultural, pues eh, fue interesante porque ya para ese tiempo pues llevaba 6 años pastoreando y de pronto otra vez vino otro sueño de una manera interesante y, y donde Dios estaba poniendo una carga por el campo misionero pero ya transcultural y fue así como eh, mientras mientras estudiaba en el Instituto de Misiones, recuerdo Dios nos inspiró a levantarnos 5 de la mañana para tiempos de oración, de búsqueda de Dios y poder derramar nuestro corazón por las naciones. Y recibíamos misioneros de diferentes partes del mundo, impactar nuestra vida y fue así como Dios me dio carga por la nación de España, por sus jóvenes. Llego en el año 96 a España, soltero y tal, y durante los primeros 4 años
serví a la iglesia local, a una iglesia local de la ciudad. Y bueno, ahí conocí a mi esposa y 4 años después, o sea, en el quinto año, pude casarme con una chica española y en ese mismo año, estamos hablando del año 2000, arrancamos lo que fue la plantación de iglesia local en la ciudad de Tarifa, en la cual continuamos hoy. Y bueno, pues ha sido todo un reto. Ya estamos hablando de 24 años en el campo misionero. Ha sido un recorrido muy increíble, sí, lleno de muchas sorpresas positivas todas. Creo que, eh, o sea, para mí las misiones es algo que arde en mi corazón por ver más sitios, más ciudades, más poblaciones que hasta ahora mismo no tienen iglesia. Hay muchas ciudades de 15,000, 20,000 habitantes que no tienen iglesia. Tarifa, pues, era una de ellas. Es la puerta de entrada, la puerta sur de entrada eh, al norte de África y obviamente hacia Europa. Esta ciudad no tenía iglesia y bueno, el Señor me dio una carga por esta ciudad y nos plantó aquí. Y pues un poco cómo identificar un llamado misionero. Esta es una gran pregunta y a veces quizá la sobre espiritualizamos demasiado, pero Jesús es autoridad en todas las escrituras, o sea, Antiguo y Nuevo Testamento, y sus palabras son estas: la mies es mucha y los obreros pocos. Sus mismas palabras, Jesús mismo en Hechos 1:8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, dice, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Eh, es verdad, eh, la mía sigue siendo mucha y los obreros son pocos. Eh, y a veces el campo misionero, el llamado misionero, o sea, requiere un componente más que tan solo el componente llamado a tu propio país, a tu propia cultura. Aquí tenemos otros desafíos que tenemos que tomar en cuenta, tales como el ser instruidos, ser formados, entender los aspectos de la identificación cultural, entender aspectos como eh, la adaptación, la integración, el tener que dejar todo tu bagaje cultural, o sea, dejar de ser, en un sentido, en mi caso, como mexicano. Siempre voy a ser mexicano, pero el hecho de tener que dejar todo mi equipaje cultural y una vez que llego a la cultura de destino, en este caso España, tener que quitarme mis lentes mexicanos e intentar tomar la cosmovisión de esa tierra, o sea, con esos nuevos lentes para ver sus valores, lo que realmente les preocupa, sus fortalezas, sus debilidades, para entonces así poder crear un plan en Dios para alcanzarlos. Y como os decía, miren, eh, el llamado misionero tiene unos componentes que necesitamos eh, tomar en cuenta, y quizás una de las cosas que me impactó mucho fue en el tema de perspectiva. Eh, el llamado misionero y el llamado a las misiones
Eh, es como si quisiéramos trasladar, no sé, un árbol de dimensiones muy largas, quizás eh, ¿qué serían? Eh, unos 10 metros de largo, que ya saben, un árbol es muy, muy grueso en la parte de abajo, pesa muchísimo, pero imaginemos, o sea, eh, las misiones tradicionalmente, la manera como son abordadas es eh, la iglesia enviando el 90% de su recurso humano a la punta del árbol, ¿sí? O sea, el 90% y dejando el 10%, o sea, el grueso del peso, dejándolo solamente al 10% de ese recurso humano. Y la verdad que eso impactó mucho mi corazón. Dije, yo quiero ser esa persona que pueda estar donde más falta hace, donde necesita de que vaya más gente. Y bueno, pues una cultura, un país se considera alcanzado cuando el 20% de su población ha sido evangelizada, donde las iglesias se convierten en iglesias autóctonas y de alguna forma son autosuficientes, o sea, ellas se encargan ya de su propio sostén, de su infraestructura, y luego a sí mismas ya se encargan de enviar misioneros a su propia tierra. En este caso, pues, en el caso de España, mm, pues podemos decir, estamos hablando de 47 millones de habitantes y el porcentaje de evangelizados en nuestro país es del 0,1, perdón, del 0,05%, o sea, ni siquiera somos el 1%, ¿sí? Así que es interesante este dato. Ahora, mm, es verdad, algunos tenemos ganas de estar en el exterior y qué pasa con o sea, qué pasa con nuestra propia cultura. Yo sí quiero eh, quizás puntualizar un aspecto importante, algunos principios. Sé fiel en lo poco, ¿sí? Da tu 100% a Dios sirviendo en tu iglesia local. Miren, los que de verdad influencian al mundo son aquellos que honran a su iglesia local y son enviados por ella. Sabes, el campo misionero, las naciones no necesitan gente con pajaritos en su cabeza. ¿Saben? ¿Por qué? Porque hay gente que le da una emoción y van detrás de un sentimiento, un arranque, una cosa así, que les dio de manera repentina una obsesión por las misiones y de pronto, o sea, ni tienen una buena relación con su iglesia local, van a su aire, van al campo misionero sin formación y sin esa cobertura espiritual de su iglesia local. ¿Y saben qué? O sea, aquí no hacen nada. O sea, pierden el tiempo y pierden mucho tiempo quizás de sus vidas. O sea, el año, el 2 años, 3 años, lo que sea. Eh, así que una de las cosas que yo animo, entre otras, es que si tienen carga por las misiones, número uno, sean fieles en lo poco en su iglesia local, den su 100, o sea, su 100%, o sea, Jesús no va a reclutar gente que no está dispuesta a poner sus panes y sus peces en su propia cultura. Segunda cosa o tercera cosa, recomendarles eh, el hecho de que eh, puedan eh, ser personas enseñables, muy, muy enseñables. El campo misionero requiere de personas con un nivel de flexibilidad, ¿sí? Para aprender, no de rigidez,
pero sí de una capacidad para ser enseñables, para, para aprender cosas nuevas. Realmente el campo misionero hace unas cosas muy fuertes en nuestras vidas, genera tiempos de desafíos, tiempos de estrés y si no somos enseñables, o sea, nos rompemos. Pero bueno, gracias a Dios que eh, Dios está haciendo avanzar su reino en toda la tierra. Y en cuanto a Hechos 1:8, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, dice, recibirán, está hablando Jesús, recibirán poder y me serán testigos, dice, tanto en Jerusalén como en toda Judea, como en toda Samaria y hasta lo último o hasta los confines de la tierra. Eh, Quizás hemos crecido en cuanto a la teología de las misiones, hemos creído eh, que las misiones son concéntricas, o sea, primero mi Jerusalén, después mi Judea y después mi Samaria y después los confines de la tierra. Pero a la luz de este pasaje y como coinciden varios misionólogos, o sea, me sorprendió que la interpretación de este pasaje es simultánea. Ahora, eso no significa que la gente tiene que salir a su manera y tiene que ir como sea, no. La gente que sale al campo misionero con un llamado misionero necesita sus procesos de formación. Yo los tuve y eso me ahorró muchísimos dolores de cabeza y eh, llegar a una cultura como España fue increíblemente positiva, o sea, fue muy positiva, pero sí que es verdad, los pastores nacionales me dijeron, Lino, estamos cansados de que lleguen misioneros, entre comillas. Dicen que con ellos llega el avivamiento y que llega la cosecha de almas y que con ellos sí va a haber conversiones. Y dice, pero lo que percibimos es una arrogancia, percibimos una solvencia, no valoran el trabajo que estamos haciendo aquí y van a su aire. Y dice, y claro, de esa manera pues también no hacen nada y terminan eh, regresando a sus países. Así que, estimados jóvenes, yo quiero decirles, cada uno de vosotros representa un gran proyecto en las manos de Dios. Hacer misiones no solamente transculturales, pero misiones dentro de nuestras propias culturas es el reto. Y para ello necesitamos formarnos en todos los niveles, estimados. Necesitamos formarnos estudiando carreras, porque un título, detrás de ese título hay una gran herramienta que puede ser usada para que tú puedas, o sea, ser una herramienta muy, muy especial en las manos de Dios. No solamente tu título, pero tú mismo. eh, y puedas contribuir en el proyecto de tu iglesia local y puedas involucrarte en los proyectos de alcance, en los proyectos de discipulado, o sea, de llevar a otros a Jesús, de involucrarte, acompañarlos a su crecimiento espiritual para que ellos puedan vivir también el propósito, el gran propósito para el que fueron creados. Y en el caso de los que en algún momento tienen un sentir por las misiones, con más razón, quiero decirles, si van al tercer mundo, África o Centroamérica, quiero decirles, o sea, si tienes una herramienta, si tienes una formación, una carrera, o sea, un, eso es como una llave, te puede abrir puertas, ¿sí? En mi caso, justamente hoy he recogido mi título de
de administración y finanzas. Eh, yo tenía que tener una formación para el primer mundo, en este caso Europa, y, y poder hablar quizás su mismo lenguaje de la cultura. Y para mí significó un reto porque mi formación solo ha sido teológica, ¿sí? Y fue aquí donde tuve que aprender un oficio. Me he dedicado a la decoración, pintura decorativa, y de esa manera, durante todos estos años, primero me han conocido como el que decora, pinta, crea ambientes, y después se han ido sorprendiendo cuando han descubierto que soy el pastor sí, de la iglesia en la ciudad. Y bueno, pero antes ha venido todo un testimonio. Así que, estimados jóvenes, yo quiero decirles, eh, para mí en su momento, cuando conocí a Jesús, y a los pocos meses él empezó a poner un sentido de servicio, de involucrarme sirviendo en mi iglesia local, lavando los baños, barriendo, llegando a tiempo, tomando tiempos de oración y sirviendo donde hiciera falta. Cuando empecé a darme cuenta que Dios en el Antiguo Testamento usó un animal para traer el corazón y para traer la mente de Dios a una generación, yo dije, yo soy más que un animal, yo soy un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios, tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando. O sea, yo quiero decirte, no menosprecies tu vida, o sea, tu vida vale muchísimo en las manos de Dios. Y Jesús está diciendo, la mies es mucha, los obreros son pocos, ¿sí? Y yo quiero decirte, o sea, hay o sea, un honor increíble, es un privilegio ser parte de ese ejército de Dios que avanza, que lleva el evangelio de las buenas nuevas, ahí donde Dios se plante, donde Dios se lleve, sea en tu misma cultura, sea en otra cultura. Sí, y Jesús dice, porque cualquiera que dejase eh, hermanos, hermanas, padre y madre, por mi causa, pero me llamó la atención, dice, y aún terrenos, dice, que lo hicieran por mi causa, dice, recibirán 100 veces más. Y yo quiero deciros, eso se ha cumplido en mi vida se ha cumplido. Dios nos ha bendecido, ¿sí? Y no es porque hemos venido buscando la recompensa. En mi primer año en el campo misionero, el Señor me desafió, Lino, ¿me amarías si no cumpliese, si no atendiese las peticiones, aquellas cosas que tú me pides? ¿Tú me amarías igual, me seguirías sirviendo igual? Y yo recuerdo que conmovió mucho mi corazón, porque dije, Dios, ¿quién soy yo para negociar contigo? Perdóname si en algún momento de mi vida he puesto la transacción contigo o he hecho que desde una transacción yo condicione mi amor hacia ti. Y yo sí le dije, Señor, eh, aunque no me des, aunque no contestases mis oraciones personales, yo quiero decirte que yo te amaré, que yo, o sea, tú eres dueño de mi vida, eres dueño de mi amor, de mis afectos, de mis ilusiones. Y, y gracias a Dios, o sea, Él no se ha quedado con nada. Dios es un Padre generoso y, y cuando ves la parábola, cuando lees la parábola de el hijo pródigo, es increíble el corazón del Padre. Así que quiero aprovechar esta oportunidad también para que quizás eh, te pongas a cuentas con el Padre y le digas, te entrego de nuevo mi corazón, llena mi vida, dale sentido a mi corazón, a,
a mi propia vida y haz de mí lo que tú quieras. Ya para terminar, decir que en el año 97 del siglo pasado, en España había 1632 centros de culto, o sea, iglesias. Año 2017, ya somos 4045 lugares de culto en la amada España. Les amo, les quiero un montón y gracias a vuestros pastores por crear espacios como estos. Yo quiero decirles, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Les amamos. Muchas bendiciones. Saludos desde esa tierra y desde la Iglesia Vida Tarifa. Hasta luego.